Hacemos un pequeño repaso entonces de lo que era seguridad de datos, y esa seguridad de datos a través del modelo de transacciones. Voy a ir rápido porque esto ya lo vimos en la otra clase, pero una transacción, digamos que es un conjunto de operaciones de inserción, puede ser actualización, puede ser borrado, puede haber consultas en el medio, ¿sí? Y esas operaciones están delimitadas por una instrucción de inicio y una instrucción de fin. Para MySQL, start transaction como delimitación de, digamos, de inicio, y commit como fin de transacción. Bien. Y tenían que respetar estas propiedades, que eran la atomicidad, que es justamente la ejecución de todas esas operaciones como si fueran una sola unidad lógica, con lo cual, si hay algún problema, en la medida que se avanza con la transacción y no se puede ejecutar una de esas instrucciones o esas sentencias, la transacción no se tiene que ejecutar en forma completa. O sea, ¿se ejecuta en forma completa o no se ejecuta? La consistencia, que tenía que ver con asegurarse que si la transacción tenía que, en el modelo semántico, actualizar un movimiento de stock y el saldo de un artículo, tenía que hacer esas dos cosas, y entonces el programador se tenía que acordar de que no podía evitar ninguna de esas sentencias, ninguna de esas instrucciones. El aislamiento, que tenía que ver con la concurrencia, que es lo que hoy vamos a profundizar, en la concurrencia, varios usuarios tratando de utilizar los mismos recursos, y la durabilidad, que significaba la permanencia de los cambios una vez ejecutado el commit. Bien, vamos a ir a ver los estados de las transacciones. Cuando se empieza a ejecutar la transacción, es decir, cuando ya pasa el cursor después del start transaction a la primera operación que tiene esa transacción, decimos que esa transacción está activa. Se empezó a ejecutar. Cuando llega el commit, y antes de terminar de ejecutar el commit, decimos que está parcialmente confirmada o comprometida, que es como lo van a encontrar muchas veces en la bibliografía. ¿Qué significa eso? En la medida que fue avanzando el cursor y ejecutando cada una de las sentencias que corresponden a la transacción, la fue copiando en un log que se llama log de transacciones. No quiere decir que la haya ejecutado directamente en la base de datos, sino que hay como una ejecución intermedia, vamos a decir. Entonces, fue copiando en ese log de transacciones cada una de las transacciones, llegó al commit, y recién ahí va a dar una segunda vuelta y va a ejecutar una a una las transacciones en la base de datos. Cuando termina, o sea, en esa segunda vuelta, esa transacción llega a confirmada o comprometida. Ahora, vamos a suponer que en el medio que se está ejecutando la transacción, ocurre un error. En ese momento que ocurre un error, decimos que la transacción pasa a fallida. A ver si se acuerdan, ¿qué errores puede haber para que la transacción pase a fallida? A ver, ejemplos. Los escucho. Se corta la luz. Se corta la luz. Bien, se corta la luz. ¿Cuándo se va a dar cuenta entonces el gestor que una transacción no terminó de completarse o de confirmarse? ¿Cuándo se va a dar cuenta si se cortó la luz? Cuando pasa fallida. No, sí, pero ¿cuándo se va a dar cuenta que tiene que pasar a fallida? Porque si se cortó la luz, no está ejecutándose el sistema. ¿Cuándo se da Cuando no cuenta? puede seguir con el procedimiento. ¿Cómo? Cuando no puede continuar. Es que no puede continuar porque se le cortó la luz. Entonces, ¿cuándo Cuando se vuelva da? la luz, sí, se inicia el sistema nuevamente. Exactamente. Cuando yo vuelva a recuperar el sistema, ¿sí? Que arranque otra vez el servicio de la base de datos, ¿qué va a hacer el gestor? Va a ir a mirar a ese log de transacciones y se va a dar cuenta que no pudo completar una transacción.
que a lo mejor hizo 2 instrucciones y se cortó la luz, entonces no pudo seguir ejecutando la transacción, no llegó al commit. Entonces, ¿qué hace el gestor? Desanda eso que ejecutó cuando tenía la luz, ¿sí? Vuelve al estado consistente y ahí retoma otra vez. El usuario va a ver que esa transacción no se pudo completar mientras estaba el corte de luz. Ese es un problema, y se llama fallo físico eso. ¿Otro fallo? Para que llegue a fallida, ¿qué puede ser? Conexión a internet. Una conexión, eso también es un fallo físico. Bien, ¿otro? Error de datos. A ver, ¿cómo serían los errores de los datos? Querer insertar, por ejemplo, una clave primaria repetida. Por ejemplo, bien. O sea que controla la integridad de entidad y me dice, no puedo seguir, paso a fallido, desando la transacción. ¿Qué más? ¿Qué otro fallo? Eran 3 las integridades que controlaba la base de datos. Una Ingresas es la un valor integridad de no válido. entidad, la otra, Ingresas un valor no válido. ¿qué Por significa ejemplo, donde va no un válido? número en una letra. ¿Cómo? En donde va un Error número. de dominio, dice. De dominio, exactamente. Cuando, por ejemplo, quiero insertar, qué sé yo, un campo alfabético en una fecha. Obviamente no resiste porque es un error de integridad de dominio. Y uno más, ¿cuál es el que falta? Integridad referencial. La integridad referencial, es decir, quiero insertar una clave, digamos, atributos en una clave foránea, va a analizar la clave primaria en la tabla que corresponde y resulta que no existe, por ejemplo. Y entonces da un error de integridad referencial. Perfecto. En cualquiera de esos casos pasa a fallida. Cuando se desanda la transacción, ya sea en el caso del corte de luz que dijimos antes, o en cualquiera de estos casos de error lógico, el final de la transacción, o sea, ya la transacción, cuando se deshizo, se dice que está abortada. Entonces, una transacción que termina bien, termina como confirmada o comprometida, y una transacción que termina mal, termina como abortada. Bien, no sé si esto responde a la duda que tenía alguien cuando arrancamos la clase. Sí, no me queda claro el tema de las flechitas esas, si estaba bien que iban, o sea, viste que dice transacción terminada. Ah, no, está Puede ir- haciendo, está señalando a las transacciones terminadas. O sea, Ah, está terminada por confirmada o comprometida o por abortada. Eso es lo que significa nada más. Sí, a lo mejor tendría que estar en otro color para no confundir con las flechitas de orden. ¿Era eso? ¿Seguimos sí, adelante sí. entonces? Bien. Bien, entonces, una vez que yo ejecuto las transacciones, digamos, el sistema, si yo lo miro, puede estar muchas veces inconsistente, porque se están ejecutando las transacciones. Siempre que yo arranco un sistema, o que levanto la base de datos, o que voy a hacer un backup, hay que tratar de que eso esté en estado consistente. Bien, ahora, uno de los problemas, que en realidad puede traer problemas, es la concurrencia. ¿Qué significa la concurrencia? Que varios usuarios estén intentando utilizar los recursos de la base de datos, el mismo recurso en la base de datos. Un recurso puede ser una tabla, puede ser un registro, puede ser un campo. ¿Está? Bien. En general, lo que uno hace es utilizar registros de las tablas en la base de datos. ¿Qué pasa cuando uno trabaja en forma concurrente? Dice mejorar la productividad. A ver, vamos a suponer las cajas en un supermercado. ¿Sí? Supónganse que yo no pudiera utilizar el sistema en forma concurrente, entonces vamos a suponer que tengo que esperar a que un cajero actualice toda la compra de un cliente para yo poder hacer lo mismo y cobrarle a otro cliente. ¿Tendría sentido poner muchas cajas? Y no, porque no hay disponibilidad.
Exactamente. Entonces, yo, pudiendo trabajar en forma concurrente, puedo mejorar la productividad. O sea, puedo hacer que muchas cajas atiendan en forma simultánea. ¿Mm? Bien, a eso se le llama concurrencia. Mejora la productividad, mejora la utilización de recursos y obviamente reduce el tiempo de espera. Pero lo que puede hacer es destruir la consistencia de la base de datos. Y acá les voy a explicar algunos problemas que se pueden dar con la concurrencia, mal administrada obviamente, ¿no? Son estos 4 los problemas: actualización perdida por intercalación de operaciones, la lectura sucia, la lectura fantasma y la lectura no repetible. Estos son los 4 problemas que se pueden dar. Entonces vamos a mirar el primer problema, que sería la actualización perdida. La idea de este grafiquito que tienen acá, esta tablita, es mostrarle distintos tiempos en los que se va ejecutando una transacción y 2 transacciones que se ejecutan en forma simultánea. Una es una compra de artículo y otra es una venta de artículo. A ver, podrían ser las 2 transacciones de venta de artículo también, pasaría exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué dice la transacción 1? Dice que se lee un artículo, el artículo 1, que se actualiza la cantidad con la cantidad comprada de ese artículo, entonces el saldo se le suma a esa cantidad de compra, y después se graba el artículo nuevamente se modifica el registro con esa cantidad, el saldo actualizado. En la de venta, se lee el registro del artículo 1, pero en un tiempo 2, luego se actualiza el saldo restando la cantidad vendida en el tiempo 4 y se modifica el registro del artículo. Abajo dice que, supongamos que la tabla, en el saldo en el artículo 1 al inicio de las transacciones es 10, se compran 5 y se venden 3. ¿Me pueden decir cuál será el saldo al final de la ejecución de estas transacciones? ¿Cuál les parece que va a ser el saldo? ¿Mm? A ver. ¿Cuál va a ser el saldo? ¿Qué les parece a ustedes? Arriesguen, che. ¿Y? ¿Va a ser 15? Yo me morí con el tema de la tabla, cómo fue siguiendo los pasos. ¿Cómo? Cómo se fueron ejecutando los pasos. Ahí en los tiempos que dice ahí. En los tiempos que dice ahí. Primero se lee en la transacción de compra, lee el registro del artículo 1, la transacción de venta lo lee en el tiempo 2. La transacción T1 actualiza en el tiempo 3 el saldo, y la otra en el tiempo 4, y graba el registro de la transacción de compra en el tiempo 5 y la transacción de venta en el tiempo 6. ¿Cuál es el saldo al final? Arriba. 7. 7. ¿Está bien que sea 7? Va a ser 7, Va a ser 7. Porque cuando en la venta de artículos se modifica, primero se hace la operación para modificar el saldo, todavía no se grabó en el otro. Y en realidad la lectura es el problema. Que las dos leen 10 cuando inician. Una se está ejecutando en un lado y la otra se está ejecutando en el otro, y las dos tienen 10. Entonces cuando termina la transacción T2, que termina después, al 10 se le restaron 3. Entonces va a ser 7. No está bien, tendría que ser 12. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de alguna manera, hay que bloquear el registro del artículo 1 porque hay una actualización en el medio. Y la transacción T2 no tendría que iniciar la lectura de ese artículo hasta que no se modifique por la transacción T1, que arrancó primero. ¿Se entiende? Eso es lo que habría que lograr. Vamos a otro problema que puede suceder, que se llama lectura sucia.
¿Qué significa esto? Que la transacción de compra se está ejecutando, se modifica el registro del artículo 1, pero alguien lee el saldo del artículo en un tiempo 5, fíjense, que no es una transacción, porque la lectura no es una transacción, pero leyó el artículo. Con lo cual, si tenía 10 el saldo del artículo y se compraron 5, el saldo que lee de ese artículo es 15. ¿Está bien? Pero parece ser que se canceló la transacción por algún error que tenía la transacción, vamos a suponer de estos que te dijimos recién, de los lógicos más que de los físicos, pues si no, todo el mundo estaría fuera del sistema. Se canceló la transacción, con lo cual el saldo del artículo, ¿cuál sería el real? 10. 10. Al cancelarse la transacción T1, vuelve a estar en 10. Genial. Con lo cual, el que leyó el saldo del artículo dice, che, puedo vender 15. Y en realidad no lo puede vender. Si era para una venta, vamos a suponer, ¿no es cierto? Está bueno, esto se le llama lectura sucia. Se leen datos que otra transacción ha modificado sin que se hayan confirmado. Faltaría la confirmación, o sea, faltaría que se ejecute el commit. Vamos a otro. Otro error que se puede dar se llama lectura no repetible. Es decir, en una operación se leen 2 veces los saldos por alguna razón, y en 2 lecturas consecutivas da diferentes valores. O sea, cuando leí la primera vez, si estábamos jugando con los valores que veníamos antes, leímos 10 la primera vez, si actualizamos con 5, volvimos a leer y leímos 15. Entonces, en una misma ejecución, estoy leyendo 2 veces un saldo que no es el mismo. Entonces, puede causar error. Y el otro error que se puede dar se llama lectura fantasma. ¿Qué significa lectura fantasma? Leer registros que alguien está insertando, ¿sí? Y en 2 lecturas consecutivas, en una aparece el registro y en otra no. Lo mismo pasaría si yo, desando la transacción, ¿sí? Inserté el registro, lo leí, pero después deshice la transacción y ese registro ya no existe. ¿Sí? Son los 2 problemas de la lectura fantasma. ¿Por qué es diferente a la lectura sucia? Porque la lectura sucia está trabajando sobre un registro que ya existe, y yo modifiqué el saldo. En cambio, la lectura fantasma está trabajando sobre un insert, sobre un registro que no existe. Se bloquea un espacio, o sea, habría que bloquear un espacio de la base de datos que todavía no tenía registros en él. Por eso es diferente. Bien. Todo esto se soluciona con los niveles de aislamiento. La idea sería planificar cómo se van a ejecutar las transacciones, ¿está? Y setear lo que se llaman el nivel de aislamiento de esa transacción. Y se hace con esa instrucción que está en rojo ahí abajo que dice Set Transaction Isolation Level, que se escribe antes del Start Transaction. ¿Cuáles son las posibilidades de bloqueo o de pautar, digamos, este comportamiento de aislamiento? De la siguiente forma. El máximo nivel de aislamiento que yo puedo plantear es el serializable. Esto sería, como yo les dije antes, no dejar que una caja de supermercado cobre si no terminó toda la operación la otra caja del supermercado. O sea, ¿qué significa esto? Que yo tomo el registro y si yo tengo ese registro, otro no lo puede utilizar. Uno atrás del otro, serializable. A ver, ¿qué problemas puede llegar a traer eso? Que la concurrencia no va a ser muy grande. Sí, ¿me querían preguntar algo? Cuando bloquea un registro, cuando otra persona intenta hacer una consulta, ¿aparece como no accesible o como que no existiera? No, se frena.
cuando quiere acceder a ese registro puntual, podría estar Queda parado desactivado. el sistema, ¿sí? Ah, Queda esperando, ¿sí? Queda esperando a que me suelten el registro. A ver, yo podría poner, vamos a suponer, set transaction isolation label y serializable, que sería justamente para el bloqueo serializable y que nadie me pueda hacer nada. Empiezo una transacción y lo que voy a hacer es, vamos a suponer, estoy actualizándole el sueldo a todos los empleados, ponele, y el sueldo actual está en la tabla de empleados, ¿sí? Entonces yo pongo update, empleados, set, y el sueldo me lo multiplico por 1.10, ¿eh? Estoy aumentando el 10% a todo el mundo. Mientras yo estoy haciendo eso y es serializable, si alguien quiere ir a consultar eso, ¿sí? Y también lo hace con un comportamiento serializable, va a tener que esperar a que la transacción que está actualizando termine de actualizar. ¿Se entiende? O sea, alguien que sí. quiere venir a hacer algo con ese registro con el mismo comportamiento, no lo va a poder hacer. Para poderlo utilizar le va a tener que decir, no me interesa, ¿sí? Si alguien está actualizando, porque lo que voy a leer no me interesa que esté modificado o no. Por eso hay que organizarse con el tema y hay que planificar las transacciones. Si yo lo único que quiero hacer es un listado de empleados, supongamos, entonces no me interesa si le están actualizando el sueldo en la tabla. Voy a trabajar con esa tabla sin bloqueos. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que no pasa? A ver, vamos a suponer la caja de los supermercados. Si yo arrancara la transacción cuando el cajero está escaneando los productos y le pongo comportamiento serializable, ¿qué va a pasar? Yo no sé qué productos va a utilizar el cajero, entonces estaría bloqueando toda la tabla. Yo tendría una cola en todos los demás esperando a que me suelten los registros. ¿Me siguen? ¿Más o menos? Necesito verle las caras. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuándo yo tendría que hacer que la transacción bloquee? A ver, ¿Cómo? si la estoy pasando los productos por el escáner, ¿qué es lo único que necesito ahí? O que necesita, digamos, el sistema, El ID del producto. el ID de producto, leerá la tabla de productos y ¿qué le mostrará al cajero en la pantalla? El registro del producto. ¿Qué le muestra? El Todo el precio. registro del producto. El El precio nombre y la del descripción. producto, la descripción del producto y qué más. Y el precio. Y el precio, para hacer el ticket, perfecto. Entonces va mostrando descripción, precio, descripción, precio, descripción, precio de todo lo que va escaneando. Hasta ahí no modificamos nada, no hicimos nada. ¿Sí? Con lo cual no necesito bloquear. Estoy leyendo y pasando todos los productos. Hago la cuenta, estoy cobrando. Recién, cuando el cajero dice, está todo confirmado, acá este muchacho ya me pagó, ¿sí? Confirma la operación y recién ahí tendría que bloquear para actualizar los saldos de los artículos, por ejemplo. Antes no. ¿Se entiende? Entonces yo bloqueo ahí hasta que se termina. Es un ratito, son milisegundos. Lo hace muy rápido. Entonces probablemente ese momento en donde yo tengo todos los registros bloqueados, ni se enteran las otras cajas porque están pasando los productos, por lo que sea. ¿Sí? A lo mejor en algún momento sí, están esperándose un ratito las transacciones, hasta que una termina de actualizar y la otra empieza a actualizar. Pero es casi transparente para el usuario. Ahora, ¿podemos dejar que pase alguno de los problemas que vimos recién, lectura sucia o intercalación de operaciones? No, no lo podemos hacer. Entonces el comportamiento ahí va a ser serializable. Cuando yo actualizo este tipo de cosas, el comportamiento tiene que ser serializable. ¿Se entiende? Sí. Vamos al repetible. ¿Mm?
Esto se llama en el seteo repeatable read. Y eso lo vamos a poner en consultas. ¿Está? No me interesa a lo mejor, o sí me interesa, que 2 lecturas consecutivas no me den distintos resultados. Bueno, cuando seteo para la lectura, pongo que sea lectura repetible, o sea, repeatable read. Ese va a ser el seteo que le voy a dar a mi, ¿cómo se llama? Transacción. La otra es lectura confirmada. Esto es read committed. La idea sería que yo voy a leer cuando estén confirmadas las transacciones. Y la última, no me interesan los bloqueos, que esto es lo que yo le decía. A ver, si quiero leer nada más que para listar el apellido y el nombre de del personal, de los empleados, y no me interesa que alguien esté actualizando la tabla. Entonces voy a decir que voy a leer, read uncommitted. Entonces voy a leer aunque no estén confirmadas las otras transacciones. Bien. Esto igualmente lo vamos a ver en práctica un poquito más, como para entenderlo. Hay por ahí un ejemplo para que ustedes jueguen. Voy a ver si lo tienen disponible. Así pueden jugar con eso. Bien, el bloqueo lo que hace es bloquear o tablas o registros, y en algunos casos las bases de datos también me permiten bloquear campos, bloques de registros, etc. Pero lo más normal es que cuando yo hago una consulta o hago una actualización, lo que esté bloqueando sea una tabla completa o algunos registros, o un registro en particular. ¿Cómo se va a dar cuenta de lo que tiene que bloquear el gestor? Y, por ejemplo, si yo hago un select asterisco from personal, estoy haciendo referencia a toda la tabla, el bloqueo va a ser de toda la tabla si puse para bloquear. El select o el update, como decíamos recién. Si yo estoy buscando un solo registro, una inserción, una actualización, un borrado de un solo registro, lo que va a estar bloqueando es ese registro en particular. Bien, en la medida que yo bloqueo más registros, o la tabla completa, mayor granularidad del bloqueo, va a haber menor concurrencia. O sea, va a haber menor cantidad de usuarios que van a poder utilizar esos registros. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, acá les explica los niveles de aislamiento, que les fui comentando hasta recién, las 4 formas, uncommitted, committed, repeatable read y serializable. Cuando yo pongo read uncommitted es que puedo hacer cualquier cosa y se pueden dar cualquiera de los problemas, y si no, los demás, acá dice lo que impiden y lo que no impiden. El serializable impide cualquiera de los errores que se pueden dar, el repeatable read no impide la lectura fantasma, y así ven, uncommitted, la lectura no repetible y la lectura fantasma, y el uncommitted no impide nada. O sea, eso puede darse cualquiera de los problemas de concurrencia. Bien, esto de la clasificación de fallos fue lo que dijimos antes, fallos físicos y fallos lógicos. Y bueno, lo que hablamos de cómo se recupera una falla, lo dijimos cuando veíamos los estados de la transacción. Y ahora arrancaríamos con seguridad de acceso. Como nos queda muy poquitito de esta